Ya. Estamos en condiciones de proseguir su alegato, señor Lizano. Gracias, señora Presidenta. Había quedado y había planteado en esta etapa de mi alegato qué es lo que hicieron cada uno de estos entes expertos y qué es lo que produjeron o qué informaron en relación a sus distintas pericias. Vimos también que de las etapas para la determinación de un perfil genético, yo sostengo que en términos generales los analistas se ciñeron o cumplieron estas distintas etapas. Cuando declaró el señor Cádiz, cuando declaró la perito Enríquez, cuando declaró la perito Escobar de la Unidad de Genética Forense, cuando explicaron esa parte de sus pericias, nos informaron que efectivamente habían cuantificado, que habían amplificado, que habían obtenido electroferograma y que estos se habían reflejado en distintas tablas de resultados. Sin embargo, cuando analicemos ya en particular cada una de las pericias, para poder tener una opinión, un punto de vista sobre una primera exigencia para valorar estas pruebas periciales, que tiene que ver con la seriedad y rigurosidad, eso se expresa, entre otras cosas, en que en cada una de estas etapas el analista sea lo suficientemente diligente, responsable y vaya informando y vaya entregando los datos que son aquellos que va arrojando su pericia, su proceso de análisis. Toda vez que estamos hablando de pericias cuyas conclusiones van a afectar a ciudadanos. Por lo tanto, como funcionarios estatales, parte de este entramado de instituciones que se denomina sistema penal, uno sí como ciudadano le puede hacer esa exigencia de que en su trabajo, independiente de lo que haga, de si eso es más científico, menos científico, más aventurado, uno le tiene que exigir rigurosidad y seriedad. Que en cada una de estas etapas vaya consignando los datos que su procedimiento vaya arrojando, desde la identificación de las muestras que somete a análisis hasta la construcción de las tablas de resultados que se reflejan en este informe pericial. Y en general, vuelvo a insistir, por lo menos formalmente, los peritos sí se sometieron a las exigencias técnicas, en términos generales, consignadas en el manual en relación a los del peritos del ABOCAR y las normas respectivas que ilustran la forma de realizar un análisis genético para el Servicio Médico Legal, la Unidad de Genética Forense. Cuando ya entramos a la etapa siguiente, que es la interpretación, y que sin lugar a duda es la más importante, porque a partir de ahí donde se arriban las conclusiones que se informa cada pericia, un primer dato que surge es que la interpretación de perfiles genéticos únicos es distinta de la interpretación de aquellos perfiles genéticos que contienen más de un contribuyente. Cuando estamos en presencia de perfiles genéticos únicos, y eso es lo que arrojan los electroferogramas en la información por cada marcador, los alelos presentes por cada marcador, la información va a contener esto, la conclusión de que se trata de un perfil genético único, sexo del contribuyente, y cuando se trata de un perfil genético mezcla, en el caso del ABOCAR, el mismo manual señala cuándo se debe informar eso, y da una regla, que es cuando por lo menos en 2 marcadores hay más de 3 alelos. Ya uno puede ir concluyendo de que está en presencia de un perfil genético mezclado. Y ahí uno tiene que empezar ya empiezan las diferencias, por cuanto hay que determinar qué es una mezcla,
si esta es simple o compleja. Si es una mezcla hay que determinar, y así también en términos, yo digo ya casi, no entregar información, pero en términos generales, una vez el manual señala, en la página 60, que una vez identificada una mezcla, se deben designar los alelos por cada marcador, número de potencial de contribuyentes, si es posible en esta mezcla algún grado, determinar el grado de contribución de cada uno de estos personas o fuentes, si es posible hacer combinación de un genotipo. Esto se relaciona también con esto de identificación de contribuciones mayoritaria o minoritaria, y finalmente hacer una comparación con muestra de testigos. Había mucha evidencia en relación a la cual no se pudo determinar perfiles genéticos útiles para comparación, porque la determinación de un perfil genético es solo una parte dentro de una investigación criminal. Esa información hay que contrastarla con los perfiles genéticos diversos a este, distintos a este, especialmente de evidencias o de muestras testigos. Entonces también es parte de esta etapa analítica o de interpretación la confrontación o la comparación de perfiles genéticos. El Lavocar, para proceder a esta comparación, señala en su manual que tiene que tratarse de perfiles genéticos útiles para comparación. Y sería útil un perfil genético para comparación, de acuerdo a uno de los criterios que nos entregaron los peritos, es que se amplificaran por lo menos información en relación a 8 marcadores, 9 marcadores aproximadamente. Y el manual contempla información, contempla criterios para hacer estos comparativos para el Lavocar, pero la información que nos entregaron también todos los peritos es que lo ampliamente regulado en el manual en relación a esta materia es cuando confrontamos perfiles genéticos únicos con perfil genético único, o perfil genético único con muestra testigo, que no es sino una huella genética también única. Esta es la situación concreta que el manual regula de manera bastante completa. Se realiza esta comparación marcador por marcador con los electroferogramas a disposición de las evidencias de las muestras que se confrontan, y cuando se trata de perfiles genéticos únicos concluye con una determinación de la probabilidad de coincidencia o de exclusión, es decir, con una valoración estadística. La conclusión en estas pericias de donde se compararon perfiles genéticos únicos era de coincidencia y no coincidencia. En una cantidad de marcadores que no se señala en el manual, pero que los peritos del Lavocar nos informaron, se establece esta conclusión de coincidencia y no coincidencia. Si es coincidencia, si los dos perfiles genéticos coinciden en los alelos amplificados entre los del perfil genético y los de la muestra testigo, se hace la determinación de la probabilidad con un sistema bien singular, pero se hace la valoración estadística, porque por un lado se saca el RMP, el Random Match Probability, que calcula la frecuencia alélica por cada uno de los loci o marcadores analizados, y acá se ocupa la tabla de frecuencia alélica de ese estudio que realizó el Servicio Médico Legal, pero también se calcula el LR.
el índice de verosimilitud. Y finalmente también una conclusión puede ser que las muestras no son útiles o aptas para comparación. Cuando tenemos que hacer un comparativo de perfiles genéticos por parte del laboratorio de Carabineros, en el caso de que se trate de perfiles genéticos mezclas, no aparece regulado en el manual. Y el procedimiento de comparación es muy similar al que ya he hecho referencia, marcador por marcador. Se observa la presencia de los alelos y al final se obtiene una conclusión. ¿Y cuál es la regla para comparativos en la forma de expresar un resultado? Ya no es aquella de que nos hablaba en la anterior norma en relación a la comparación de perfiles genéticos únicos, de coincidencia y no coincidencia con valoración estadística, sino que habla de tres formas de expresar un resultado. Exclusión, cuando de 8 marcadores hacia abajo no hay coincidencia alfanumérica, es decir, el marcador por alelos entre las dos muestras que se comparan. Identificación, cuando estos dos perfiles, estas dos muestras coinciden entre 9 y 12 marcadores, y cuando la coincidencia es más de 12, se habla de inclusión. Esta forma de expresar los resultados no se regula en el manual, y consultado los peritos sobre cuál era la normativa que regulaba esta materia, ahí las respuestas fueron diversas. Algunos señalaron, como el señor Cádiz, que lo no contemplado en el manual debía seguirse recomendaciones internacionales, que de hecho ellos seguían las de algunas instituciones internacionales. Swagdam, una de ellas. Clayton también fue un autor que hace recomendaciones y que ha sido acogido por la comunidad científica en la materia, y que también el señor Cádiz nos informó que entregaba criterios también para realizar estos comparativos de perfiles genéticos mezclas. Y ahí, cuando hablamos de estos comparativos, en relación a la forma en que se realizaban por el Servicio Médico Legal, especialmente por la Unidad de Registro Nacional de ADN, que también hizo comparativos, ellos se regulan por su propia normativa técnica, entre otras cosas por los también, y ahí lo señala expresamente, por estos criterios de recomendaciones internacionales. Ellos tienen, el Servicio Médico Legal, me refería especialmente a la Unidad Nacional de Registro de ADN, dos formas de hacer confrontación o comparación de perfiles genéticos. Una que se llama pericia de cotejo y los informes comparativos. En relación a la pericia de cotejo, el señor Wong, el señor González Cotter, nos informaron que es aquella que se encuentra regulada en la ley respectiva y en el reglamento, donde se señala claramente la forma en que se expresan los resultados, cuándo en qué cantidad de marcadores tiene que haber esta coincidencia alfanumérica para hablar de inclusión o de exclusión,
Y acá el confronte es entre el perfil genético de una evidencia o el perfil genético dudoso o no dudoso, da lo mismo, puede ser de una muestra testigo o de una evidencia, con una base de datos, que es aquellas huellas genéticas que se encuentran en algunos de los registros del Sistema Nacional de ADN. 50.000 huellas genéticas aproximadamente nos señaló uno de los peritos que existían en este sistema de registro, que se compone de registro de huellas genéticas de condenados, imputados, evidencias, principalmente. El comparativo, también nos informó, realizado por esta entidad, es el confronte, la comparación de un perfil genético con otro y que no se encuentra regulado por ni la ley ni el reglamento. Pero, no obstante no encontrarse regulado, el analista que realiza un comparativo tampoco hace cualquier cosa de acuerdo a sus criterios personales, sino que también tiene un marco de exigencias técnicas para realizar este comparativo. Y este está dado, en primer lugar, y así nos dijo el señor Wong, por la normativa que regula el cotejo, por esta ley que establece este Sistema Nacional de Registro de ADN. Es lo mismo, dijo. Y nos regimos o realizamos lo contemplado, tenemos como parámetro, como referencia, esta ley del Sistema Nacional de ADN y la ley de paternidad. Y las recomendaciones internacionales. Señaló que eran los criterios técnicos que informaban la forma en que se realizaban estos pericias de confronto, de comparación. Cuando se plantea de la pregunta de estos informes comparativos no regulados en ni la ley ni el reglamento en cuanto a sus consideraciones técnicas y por lo tanto su metodología, los pasos que se desarrollan y las conclusiones a las cuales se arriba, se le preguntó a todos y cada uno de los peritos cuál era esta. Y por parte del Labocar, doña Sonia Enríquez nos señaló que su metodología, la primera que señaló, en la declaración del 19/7, que era un método biológico. Luego, en el 2 de agosto, en esa audiencia, se refirió que era un método cualitativo. Y se le preguntó a ella para que fundamentara, para que explicara este método de comparación, cuál era uno u otro. Señaló que en el método cualitativo, que era el que, así lo sostuvo ella, era el empleado por el Labocar para la realización de estas pericias comparativas, era en aquella en la cual se buscaba, al comparar estos perfiles genéticos, marcador por marcador, alelo por alelo, una correspondencia lógica, habló ella, entre estos dos perfiles genéticos, y que sus conclusiones no tenían o no terminaban en una valoración estadística de las probabilidades de coincidencia, que era un método distinto, nos dijo en aquella oportunidad, y que tenía una fundamentación científica en literatura que nos señaló. Era bien curioso este método, toda vez que
cuando se le plantea qué criterios tenía, cuáles eran los distintos criterios, los distintos parámetros que debía considerar el analista cuando hacía esta revisión marcador por marcador de estas dos huellas genéticas que se comparaban, aparte de hablar de correspondencia lógica, que por lo menos a mí no me quedó claro qué significaba, señaló que otro parámetro que se tenía en cuestión era la altura de los PIC, de los gráficos de estos alelos, es decir, la intensidad de RFU, que eso era un número, y ante mi pregunta de que eso era ya un dato cuantitativo, cuando ya estamos hablando de números, ya dejaba de ser quali y pasaba a ser quanti. Y ella termina señalando de que lo que diferencia, y resaltó eso, lo que diferencia es que nosotros no hacemos matemática. Esa fue la expresión que empleó varias veces, matemática. La expresión correcta es valoración estadística. Valoración estadística de probabilidad de esta coincidencia entre dos huellas genéticas. Y sostuvo reiteradamente que este era un método afianzado científicamente, defendió con bastante firmeza este método que no era de ella, sino que era del laboratorio. Sin embargo, y ahí ya empiezo a plantear, y me adelanto, quería dejar esto para adelante, pero creo que ya es bueno empezar a plantear algunos problemas que empiezan a surgir, porque el señor Cádiz, cuando nos declaró acá en relación al peritaje 3664 y nos señaló qué es lo que había hecho en este peritaje, no nos habló de método cuantitativo, cualitativo o biológico, nos habló de dos formas de entregar conclusiones, dijo. Ya no era un método, sino que era, porque un método no es sino una estructura, un conjunto de pasos que tiene una cierta fundamentación para arribar a un resultado. No, esto era la forma de expresar un resultado, era lo que difería lo que ellos realizaban a lo que realizaban otros laboratorios. Y nos señaló que efectivamente, cuando en un perfil genético distinto a un perfil genético único, por ejemplo en una mezcla, no se podía determinar la contribución mayoritaria, no realizaban la valoración estadística que él mismo señaló. Organizaciones internacionales de peritaje genético, de peritos genéticos, señalaban como necesaria, que ellos no realizaban esto. Y ahí, en esta declaración del señor Cádiz, cuando se le preguntó la forma en que expresaban conclusiones, de dónde se sostenía, de dónde se fundamentaba, nos señaló que consideraban las conclusiones de informes de otros laboratorios, del laboratorio de la PDI, del Servicio Médico Legal, que ellos tenían acceso y que les servían para tener como referencia. Pero también lo más curioso es que la misma perito que sostuvo con tanta vehemencia la existencia de este método cualitativo, ya en otro momento, en relación a otro peritaje, y confrontaba con este tema de que las recomendaciones internacionales, qué instituciones internacionales recomendaba este método biológico, de dónde, y señalaba que no, que nadie lo recomendaba, pero que nadie tampoco no lo recomendaba, y al final llegó y terminó señalando que lo que ellos hacían era lo mismo que hace cualquier laboratorio, que el llamado método biológico o cualitativo consistía en un conjunto de pasos que eran etapas previas a lo que realizaban todos los laboratorios, que era parte de los procesos, pero que ellos no hacían, ellos tenían un criterio más conservativo y no realizaban la valoración estadística, pero dejaban todos los datos para que otros hicieran la valoración estadística. Entonces ya dejaba de ser un método. Era el método cuantitativo a media, incompleto. Es decir,
las primeras etapas de este método que yo llamaba cuantitativo, y que llegaba hasta una fase y que luego no la seguían. Eso ya lo dijo en una de sus últimas declaraciones en relación a sus diversas deposiciones en esta causa. Es muy curioso también, porque para mí era un tema que me interesaba conocer efectivamente los fundamentos de este llamado método biológico cuantitativo, que cuando se le preguntó al señor González Cotter de si conocía este método, dijo no conocerlo. No tenía referencia de este método cuantitativo, o cualitativo, perdón. Y cuando se lo solicitaron referencias, perfil consenso también en alguna oportunidad, perfil consenso fue también la expresión que ella empleó en algún momento en relación a cuando habían distintas repeticiones de un análisis de ADN, que ya no era comparativo, era la determinación de un perfil genético cuando habían varias electroferogramas. Nos habló de un autor Ladd y de una autora Benchop, que es la primera vez que pronunció su nombre, no lo pronunció muy bien y ya cuando vino a la continuación de su declaración ya lo expresó en términos correctos. Señor Ladd, que lo que hace es expresar, o así nos señaló ella, de los distintos métodos de determinación de perfiles genéticos del año 2001, y un paper de doña Corina Benchop, pero que ella hablaba de la necesidad de hacer repeticiones cuando no había mucha claridad sobre un perfil genético y cómo de distintos electroferogramas se podía construir un perfil consenso y que no aplicaba la valoración estadística. Pero esto es muy singular porque años después aparece con un paper con el ya muchas veces nombrado Peter Gill, que es la autoridad en estadística y planteando criterios diversos los que acá mismo se sostenía. Incluso ella misma señaló que cuando se le empezó a preguntar los criterios establecidos por esta autora en el paper determinado, nos señaló que no lo conocía muy bien. Ya, se le preguntó ya qué criterios utiliza esta autora para fundamentar su decisión, dijo que no lo conocía muy bien. Mi conclusión era que esto efectivamente el método utilizado por el Lavocar es el único método que existe, o por lo menos el método reconocido científicamente, a medias, que queda a mitad de camino y que no arriba a su necesaria conclusión, que es la valoración estadística. Un tema que también dentro de la determinación de perfiles genéticos motivó mucho debate, tiene que ver con lo que planteé recién, que tiene que ver con la temática de las repeticiones y reproducibilidad. El señor Cádiz fue el primero que nos habló de esto, más o menos más técnicamente, y que señaló que cuando se hacía en el curso de un análisis, de una determinación de un perfil genético, muchas veces por muchas causas que él mismo señaló, el electroferograma, que era consecuencia de este primer análisis, no entregaba una información completa o muy clara para hacer esta determinación, porque muchas de sus señales estaban bajo la línea de corte o las señales informativas que había establecido el mismo manual, que era 80 RFU, y sin embargo no se podía lograr determinar, no había una amplificación completa en todos los marcadores en relación a una huella, y que en estos casos era recomendable, aconsejable realizar repeticiones del proceso de análisis. Hasta 5 dijo que era lo recomendado internacionalmente. Y esto es importante tener presente, que los distintos peritos que declararon acá señalaron conocer estas recomendaciones internacionales, señalaron conocer el manual de procedimiento en relación a los peritos de Lavocar, y no solamente conocerlo, ellos fueron sus autores. Cuando cada uno señaló que había sido autor de este manual, iban sus firmas
al final de este manual, y era curioso que muchos de ellos habían muchos elementos que no los conocían, tenían confusión. No obstante, ser los autores de este manual, que era la normativa técnica que determinaba lo que realizaban ellos en estas pericias. Repeticiones. Nos dijo el señor Cádiz que cuando habló sobre el peritaje 3664, discúlpeme si resumo para no dar toda la extensión completa de la identificación de los peritajes, y nos señaló las dos formas de hacer esta repetición. Una de aquellas era secuenciación, también le llamó, partir del producto ya amplificado y hacer nuevamente el análisis y obtener un nuevo electroferograma, o incluso nos dijo que a veces era preferible volver al extracto de ADN original, el que había sido primeramente extraído. Son dos formas. En lo concreto es que cuando se realizaba este procedimiento, que no está regulado en el manual, pero que efectivamente recomendaciones internacionales lo aconsejan en estas determinaciones de perfiles genéticos, obtenemos al realizarse varios análisis, se obtienen varios electroferogramas sobre una misma muestra. Vuelvo a insistir, el manual no regula esto, pero sí es aconsejable dentro de la comunidad científica genética. Esas son las repeticiones. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Cómo se construye un perfil genético que se expresa finalmente en una tabla de resultados cuando tenemos a disposición varios electroferogramas? ¿Qué es lo que se hace? Y un dato no menor, en ninguno, salvo en uno, de los informes periciales desarrollados por el Labocar, no nos señalaron de que habían realizado estas amplificaciones o secuenciaciones. Se había realizado, nos señalaban, un análisis o una secuenciación de genes autosómicos con un kit, luego una amplificación con el kit de cromosoma Y, salvo, y esta información que sí podían haberla puesto, porque en un informe sí pusieron, en el 4993 se señaló que en relación a una evidencia, la ETE1 y la ETE3C, se habían hecho repeticiones de secuenciación. Sí nos señaló, no, a diferencia de todas las otras declaraciones de los peritos del Labocar, cuando señalaban que habían hecho estas amplificaciones, se les pidió, oiga, en su informe usted puso esto. No, no lo pusimos, no era necesario, si están los electroferogramas disponibles, esa información que no se consignó, salvo en esa, porque en esa, cuando declaró que efectivamente habían realizado estas amplificaciones, nadie le preguntó si no lo habían, no, ¿por qué lo habían puesto? Estaba ahí, no hubo necesidad de que clarificara ese dato. Sí habían puesto que habían hecho las secuenciaciones o las repeticiones que en la declaración sí había planteado la perito. Y también, interesante en relación a esta materia, cuando la perito Macarena Escobar realizó su determinación de huellas genéticas de todas las evidencias, en virtud, y así nos señaló la Fiscalía, de un requerimiento de la defensa, ella sí consignó y sí habló de que había hecho 2 extractos de ciertas evidencias analizadas, y que además, que de cada uno de estos extractos había hecho un cálculo estadístico. Y eso lo consignó en su informe, y no es un tema menor por los problemas que se acaecieron en las declaraciones en relación a estas repeticiones. ¿Cómo se construye o cómo se recogen los datos de un perfil genético, de una huella genética, de una evidencia, cuando fue necesario hacer repeticiones de análisis? ¿Qué es lo que se hace?
cuál es los criterios técnicos aconsejados. Nos dijo doña Sonia Enríquez, vuelvo a insistir, nos dijo ella, de acuerdo a criterios técnicos que empleaba el laboratorio y que no estaban consignados en el manual, que no regula esta materia, que la regla que ellos empleaban era que una señal debía aparecer por lo menos en 2 de los electroferogramas. Daba lo mismo la cantidad de electroferogramas. Podían ser 2, 3, 4, 5, 6. Con que apareciera en 2, ya para el laboratorio era confiable en cuanto a que esa señal que aparecía en el electroferograma correspondía efectivamente a un alelo. Cuando el Servicio Médico Legal, en relación a esta regla, que es muy importante, es central, y dentro del proceso de rigurosidad y objetividad, en relación a la evidencia que afecta o involucra a mi representado, cuando se le preguntó dónde estaba el fundamento de este criterio, señaló en un momento, y eso ya todos nos acordamos, que señaló que era una regla especial, especialísima. Justo a mi representado, todos los que han tomado decisiones han aplicado reglas especiales, no las reglas generales que se aplican a cualquier involucrado o imputado, no, reglas especiales. Cuando en relación a esta repetición, en relación a la E15, se le pregunta, bueno, pero y ella informa que existía esta regla, y yo le pregunto, bueno, en relación a una evidencia en concreta, y se le mostraron los electroferogramas, aparecían solamente 1 como señal informativa, porque el mismo manual señala que toda señal inferior a 80 RFU no es informativa. Y ella nos señaló que había una regla excepcional que se aplicaba en casos muy específicos, en que se reunían los distintos peritos con el jefe técnico y tomaban una decisión de que cuando aparecía un segundo alelo, aunque no llegara a 80, se podía incluir. Leímos el manual, al final se incorporó el manual, y cuando leímos la norma en cuestión no había ninguna regla en el manual. Ella señaló que había incorporado el manual, pero no se acordó del año en que... Y esto es relevante porque las reglas técnicas que informan estos peritajes tienen que ser aquellas vigentes al momento de realizar los informes. Y ella no se acordaba de la fecha de esta regla, que aparentemente habría sido incorporada, no lo sabemos, a algún manual del laboratorio de genética forense carabinero. Luego nos señaló otras normas que no, que estaban en un libro de decisiones. Y el manual es relevante. Y no es que la norma técnica o la norma científica la establezca un instrumento y que eso de por sí vaya a tener validación. Pero la ley del Sistema Nacional de ADN exige a aquellos laboratorios que quieran determinar huellas genéticas, les exige que deben informar para ser aprobados por la Unidad de Registro Nacional de ADN los protocolos, no solamente de todas las etapas y trámites o procedimientos preanalíticos, y lo dice expresamente la ley de la análisis e interpretación de perfiles genéticos. Y ese libro técnico, o ese supuesto libro técnico que no conocimos en este juicio, tampoco fue sometido a conocimiento ni fue aprobado por el Servicio Médico Legal, específicamente por la Unidad de Registro Nacional de ADN, en su proceso de acreditación. Y esto es no menor, porque esto se relaciona con uno de los requisitos que vamos a plantear para dar validez a las pericias, y que es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Que cada persona que desarrolla algún trámite tenga un parámetro predeterminado de qué es lo que tenga que realizar, criterios predeterminados.
que en relación a un perito que hace una pericia genética son el manual o la normativa técnica que lo regula, no el conocimiento personal de cada perito, no sus propias inclinaciones profesionales o científicas. Es el laboratorio el que se hace responsable del procedimiento y resultado de una pericia genética. Esto también hay que relacionarlo con una de las metapericias que solicitó la Fiscalía a esta misma unidad en relación a la consistencia, es decir, que si los resultados que aparecían en las tablas de distintos peritajes, especialmente el 4251, que es primera comisaría, y si los electroferogramas eran concordantes. ¿Y qué es lo que tuvo en consideración esta unidad que tenía que pronunciarse? Que fue la misma conclusión a que tuvo que realizar en la otra metapericia la unidad de genética forense, que es lo primero que miró el manual. Se tomó en consideración el manual del laboratorio para ver si ese proceso específico de contrastación entre los electroferogramas y las tablas de resultados de las pericias eran conformes. Y lo primero que arribó era que no había regulación sobre el tema. Miren lo interesante, lo relevante. Estos organismos que vieron cómo habían realizado este preciso proceso recurrieron al manual del laboratorio. Es decir, el manual es relevante en esto. Y como no estaba regulado, el Servicio Médico Legal, la Unidad de Registro Nacional de ADN, dijo que había problemas en la reproducibilidad, que no se ajustaban a las recomendaciones internacionales. En un marcador específico, dio varios marcadores, pero lo relevante en un marcador específico de la evidencia de 15 en relación a un alelo. ¿Por qué? Porque las recomendaciones internacionales, y nos señaló el Servicio Médico Legal, la Unidad de Registro Nacional de ADN, en esta metapericia, cuál es el respaldo bibliográfico de esta decisión, está ahí incorporada a este informe pericial, que las recomendaciones internacionales aconsejan la regla 2 de 3. Y cuando declaró acá el perito que evacuó esa metapericia, don González Cotter, nos dijo que la regla es por lo menos en un 50% de los electroferogramas. Que eso era una regla que daba confianza en la información que entregaban los electroferogramas. Y por eso sostenía que los resultados consignados en la tabla del informe pericial 4251 no se ajustaba a estas reglas de reproducibilidad. Un tema que dentro de este mismo capítulo motivó largas referencias de todos los peritos genéticos que declararon, es la valoración estadística. Y de hecho da la impresión, porque los distintos peritos nos explicaron en qué consistía esta la valoración estadística, cómo se hacía, qué podían significar sus conclusiones, sus resultados más que conclusiones, llegó a dar hasta expresarse en algunos peritos, específicamente una del Labocar, doña Sonia Enríquez, cierta confusión. Y me da, porque el señor Cádiz dijo abiertamente, cuando se le empezó a hacer preguntas sobre distintos criterios de valoración estadística, él dijo que él no sabía, no era su tema. Y omitió pronunciarse sobre el tema. Tuvo una honestidad científica en reconocer que ese no era su tema. El director técnico del laboratorio, cuando la valoración estadística ya ha quedado, entiendo yo, como asentada, que dentro de la comunidad científica es lo central
de una confrontación o una comparación de perfiles genéticos. Yo no sabía, que no era su tema, no conocía las distintas formas de expresar una valoración estadística. Sin embargo, doña Sonia Enríquez, cuando yo le planteé preguntas sobre qué expresaban estos resultados, y le introdujo el tema del azar, ella me respondía con otra cosa distinta a cómo se expresaba el resultado. Eso lo bueno es que el señor González Cotter no ilustró sobre esa temática, no explicó los distintos criterios de valoración estadística que existen, por qué se aconseja más uno que otro, no explicó qué significa cada uno de estos resultados, y nos señaló que sí, el azar era relevante. Y vaya que es relevante, porque no basta que haya una coincidencia, sobre todo cuando se trata, fundamentalmente cuando estamos hablando de perfiles genéticos mezclados, es decir, hay más de un contribuyente, 2, 3, 4 contribuyentes, y por lo tanto en cada marcador se expresa multiplicidad de alelos. Es muy importante determinar, cuando se establece un nivel de coincidencia entre un perfil en relación a otro perfil, determinar la probabilidad de que esa coincidencia sea debido al azar. Hay que determinar, hay que calcularlo. No es que, como acá ya se ha sostenido, que también yo creo que entendieron mal, que el azar consiste en elegir a alguien de la calle, a cualquier ciudadano de este país, y meterlo en un informe comparativo. No se trata eso del azar. Nadie hace eso, ni siquiera en un cotejo regulado se pesca a alguien de la calle y se lleva su perfil genético a confrontarlo con evidencia. Si cualquier perfil genético que en una investigación criminal se compara, es fruto de una investigación previa. Son perfiles genéticos encontrados en sitio del suceso, son perfiles genéticos de sospechosos. Jamás, porque ahí ya estaríamos dentro de un estado policial, si cualquiera de nosotros, de los perfiles genéticos de cada uno de nosotros, lo pusiéramos a disposición para confrontarlo con otros perfiles genéticos involucrados en un hecho delictual. Eso no corresponde. Cuando se habla de azar, es que existe la posibilidad, y eso se puede calcular estadísticamente, es que esa coincidencia, y así se expresan los resultados. Escuchen los audios cuando el señor Rodríguez Cotter expresaba qué significaba la valoración estadística, qué posibilidad había, qué probabilidad había de que ese mismo coincidencia lo tuviera otro individuo al azar de la población o de una población determinada. Y esto sí es relevante, porque cuando se hizo un ejercicio en relación a la perito Enríquez y se pidió que, porque ella había hecho una determinación de los perfiles genéticos de sitio de suceso escuela militar, no me acuerdo el número de la pericia, pero sí de las evidencias y de víctimas, de escuela militar. Realizó una determinación de perfil genético de 21, 22 víctimas. Cuando se le pidió que hiciera un ejercicio de confrontar las tablas de resultados, los electroferogramas en relación a las evidencias E15 y E16, tenemos varios de estas personas que entran en la categoría de identificación de acuerdo a los criterios del mismo Labocar. Identificación. Palabra fuerte, identificación. Doña María Torti muestra testigo 9 coincidencias. Se identifica ese perfil genético con E15. José Garrido, 9 coincidencias de este universo tan pequeño de perfiles genéticos, 22 perfiles genéticos. Ya llevamos 2, es decir, el 10%, y tienen 9 coincidencias. Hay 3, Jorge Arias, 4, Luz Gálvez. Ya va el 20%.
que hay una coincidencia alélica, alfanumérica, entre los marcadores. Hay 3 que tienen 10 coincidencias de los marcadores de su perfil genético en relación a los marcadores de la E15. Sandra Vergara, Miguel Geria, Mariano Boa. 10 coincidencias. 3 de un universo de 13. Son bastante menos. De 13 perfiles genéticos, 3 hay una coincidencia de 10 marcadores. De 11 marcadores, 2. María Aguirre y Richard Echeverría. Si siguiéramos los criterios del Lavocar para hacer los comparativos y expresar los resultados, estaríamos en la categoría de identificación. Por eso es necesario, relevante, indudablemente necesario hacer la valoración estadística para determinar de estas coincidencias de marcadores y alelos cuánto es la probabilidad que sea al azar y cuánto es la probabilidad que efectivamente sea aquella que deriva ese perfil genético de la fuente biológica que se está comparando. Y el Lavocar, para comparar perfiles genéticos, mezclas, que fueron los perfiles genéticos de las evidencias centrales de esta investigación en relación a primera comisaría, no se hizo esta valoración estadística. Otras instituciones sí lo hicieron, pero ahí las vamos a analizar qué pasó con ellas y qué conclusiones también podemos sacar de esas valoraciones. Nos señaló el señor Cotter que existían por lo menos 3 fórmulas o 3 métodos de hacer valoración estadística. Nos habló de la probabilidad de inclusión, una de ellas, en que el resultado expresa la probabilidad de inclusión respecto a la exclusión, determina qué porcentaje de la población estaría excluido de la mezcla. El RMP, o Random Match Probability, que el nombre es probabilidad de coincidencia al azar. Eso es lo que significa esa expresión en inglés. La posibilidad de señalar al azar un individuo de la población que puede estar incluido en la mezcla. Y él nos señaló que el azar es parte de la estadística, del cálculo. Y finalmente el tercer método estadístico que él conocía y que también se aplicaba a la valoración estadística de pericia genética era el LR, o índice de verosimilitud, y que nos expresó, nos señaló que es aquella relación que existe entre 2 hipótesis contradictorias y excluyentes. No son 2 hipótesis cualquiera, son 2 hipótesis contradictorias y que se excluyen una de la otra. Y en concreto acá es la hipótesis de la Fiscalía, que señala que ese perfil genético corresponde a la del sospechoso, y aquella de la defensa, que es aquella hipótesis que sostiene que no corresponde a la del sospechoso. Y él nos plantea, señor Rodríguez Cotter, que la mejor forma de expresar los resultados estadísticos de una pericia de comparación genética es el LR. ¿Por qué? Porque este resultado es el resultado del dato genético, excluyendo cualquier otro antecedente no genético en el cálculo de este número.
y nos detalló hasta el cansancio, junto con el señor Wong, que también nos habló de este tema, del significado del LR, que lo que tiene que hacer el perito no es la pega ni del policía, ni del fiscal, ni menos de los jueces, que señalarle, como muchos esperan, que de una pericia de esta naturaleza, la conclusión de condena o de inocencia. ¿No? Nos dijo que el perito, la modesta pega que tiene, la modesta labor que tiene, es indicarle a quien corresponda un valor que da cuenta de el valor solamente y exclusivamente de la prueba genética. Y esto es lo importante de este cálculo del LR, que por lo demás, también nos informaron latamente, no es un cálculo sencillo. No obstante, encontrarse el programa software, porque esto no se calcula manualmente, porque en relación al cálculo de la estadística de la VOCAR, cuando se trata de confrontar o comparar perfiles genéticos únicos, nos hablaron del Excel. ¿Sí? Es un cálculo bastante más sencillo, se calcula marcador por marcador con un Excel. Acá no sirve ese sistema, acá se requiere un software especial, LR-MIC Studio. ¿Y cuál es la ventaja de este software? Que es gratuito y nos informaron que se encuentra disponible en internet. Cualquiera institución puede descargar ese programa. La ventaja de este programa en el cálculo de esta valoración estadística es que, a diferencia de otros programas más obsoletos o distintos, es que calcula o considera en su cálculo dos fenómenos o algunos de los problemas propios o que se originan en estos perfiles genéticos mezclados, que son la pérdida alélica, drop-out, o la aparición de falso alelo, drop-in, entre otros temas. Lo considera en este cálculo estadístico, lo que lo hace ser un sistema y un programa bastante superior a todo lo existente en esta materia. No es un tema menor este tema de la valoración estadística y de si... Y esto no hubo necesidad de traer literatura científica ni las recomendaciones internacionales. Esto surgió o se sale de esta conclusión incluso de los análisis, de las declaraciones de los peritos del mismo LAVOCAR. El mismo LAVOCAR sostienen no solamente que estos métodos son recomendados, sino que también son importantes de realizar cuando estamos en presencia de mezclas. Y allí vuelve a aparecer, porque efectivamente la Unidad de Registro Nacional de ADN, como corresponde, cuando le pidieron un comparativo, realizó estos cálculos estadísticos y también en una regla excepcional, en una medida excepcional, que afectó a mi representado, teniendo este cálculo y dando cuenta de lo que significaba este cálculo, y habiendo más cálculos de LR en relación a otras evidencias, se pidió que en este comparativo que realizó el Servicio Médico Legal, que dio este resultado de 1600 y tanto, se transformara en porcentaje. Porque claro, y así incluso doña Sonia Enríquez, cuando declaró sobre la forma de presentar los resultados, ella misma señaló que esta fórmula de expresarse en porcentajes podía llevar a interpretaciones erróneas. La misma Sonia Enríquez, que era preferible el LR. Y como lleva a posibles interpretaciones no erróneas de quienes no son conocedores del tema en profundidad, es que no se aconseja y dejó de hacerse. Lo dijo el mismo perito que realizó este cálculo, don señor González Cotter. Y lo dijo así apenas se le preguntó si había realizado este cálculo de probabilidad, dijo, sí, pero no se recomienda, no es adecuado. ¿Y saben por qué no es adecuado?
porque señaló que realizó esta transformación de este resultado del LR de 1600 en un porcentaje, que vaya que suena convincente, 99,93% de probabilidad de coincidencia, que se basa en una premisa equivocada y que el perito que realiza este cálculo no la tiene, porque se calcula este porcentaje. Es un cálculo o es una consideración a posteriori, que para arribar a aquel hay que incorporar, porque es el mismo LR al cual se le aplica, se calcula con un índice que se le denomina a priori, y esto da como resultado este resultado a posteriori, a partir del mismo LR, de 0,5 dijo. Ese es el a priori que se aplicó en esta fórmula. ¿Y qué nos dijo el señor González Cotter, cuando nos explicó esta fórmula? 0,5 se plantea así livianamente que es un término neutral. Mitad de fiscalía, mitad de defensa, por lo tanto es casi una consideración hacia el imputado. No. Si ese 0,5 es expresión también de un cálculo de la prueba no genética. Ese es el problema, porque ya se incorpora valoración de prueba no genética en este cálculo genético. Por eso es riesgoso que un perito genético realice este cálculo. Y ya no se hace. Se dejó de hacer. Por lo menos el servicio médico legal. A nivel internacional, en Europa, en materia penal, no se utiliza el porcentaje y se está abandonando la utilización del porcentaje en las pericias de paternidad. Esto puede tener algún sentido en las pericias de paternidad, pero no en una pericia criminal. 0,5 neutral no es neutral, porque nos dijo tiene que haber alguna confesión, tiene que haber alguna declaración de testigo, tiene que haber algo más. Y alguien lo calcula de si se acerca más a la tesis de la fiscalía o se acerca más a la tesis, porque eso puede variar. Si no hay ninguna otra prueba, puede ser hasta 0. O sea, hay mucho más prueba, incluso una confesión puede llegar hasta 1. Y eso, quien realiza este cálculo, no lo tiene a disposición. Por eso no se hace. Y solamente se calculó por parte del Servicio Médico Legal, ese porcentaje fue en relación a Enrique Guzmán Amadeo, en una ampliación de una pericia de comparación que había sido realizada por esta entidad. Sobre estadística, dado el tiempo, y creo yo que hasta acá, y mañana continuaré con los otros temas relacionados con las pericias. Muy bien, siendo las 14 horas vamos a poner término a esta audiencia y vamos a decretar un receso hasta mañana a las 9 horas para seguir escuchando el alegato de clausura de la defensa del acusado Guzmán. ¿Sí? ¿Ahí sí? Por parte de esta defensa, al menos una petición. Entiendo, bueno, mañana continuaría la defensa del acusado Guzmán Amadeo y desde ese punto de vista solicitaría ya derechamente que mi alegato comenzara entonces el próximo lunes, si es posible, su señoría. Salvo que haya oposición por parte de algunos de los otros intervinientes, pero es básicamente, su señoría, por dos cosas. Uno, para no ni limitar ni comprometer a mi colega Washington Lizana que mañana terminara a una hora determinada, ni tampoco verme perjudicado evidentemente en cuanto a interrupciones o la duración de mi alegato. ¿Algún inconveniente por los demás intervinientes? No, su señoría. La Fiscalía no va a hacer oposición, su señoría, a la petición de la defensa de Casanova. Sin inconveniente. ¿Las demás defensas? ¿Tampoco? Ya, entonces desde ya vamos a dejar claro que mañana solamente entonces escucharíamos el alegato de clausura de la defensa del acusado Guzmán.